Bueno, ¿cómo andan? Bien. Muy bien. Buenísimo. Esperamos un cachito. A ver. Bueno, Antonella dijo que se conecte un poquito más tarde. Bueno, falta Mirta. Igual estamos tempranito. Bien, de lo que... Ahora vamos, Roberto, al debate. Al debate, que está bueno, está bueno. Estuve pensando qué hacer, sí. Sí, 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 sí. Pero estuve pensando algunas cosas. Así como primera medida, te diría que tendría que yo, en principio, hacer como como yo dijera, una reformulación ideológica. Eso como primera medida yo. Ahora te explico por qué. Eh, lo cual está bueno, cualquier cosa que a ustedes les parezca que no, o que quieran hacer un señalamiento, pueden hacerlo, pero igual tengo cosas para decir. Ahí nos vamos juntas, espérenme. Igual, ya que mientras van entrando, Roberto, contame, amplíame un poquito más. A mí, ¿sabés lo que me llamó la atención cuando mandaste el texto? Es revisando las clases habías anotado eso y te acordaste de eso, lo cual era raro, porque digo, eso es como un comentario como al pasar, ¿viste? Pero amplió un poquito más lo que, por los textos que pusiste, porque para no caer en un debate que no, digamos que por ahí excede como los límites de este espacio, no de un curso, pero sí de este espacio, eh, digamos, estética y política. Eso sería, me parecen, los dos ejes. ¿Podés ampliar un poco más? ¿Qué pensaste? Dime. Sí. Ujú. Dale. Ok. Ah, está bien. No, pero igual te digo, para mí sí, que se llama la playa, la casa, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿La playa no es? Uno que pasa en una playa. O no, yo me acuerdo de un libro de él que él contaba como sus experiencias y que el primer corto era en una playa, ese era el plano. Yo supongo que te estás refiriendo al Dependiente, Crónica de un niño solo, el Y el Dependiente romance del Aniceto y y el la romance. Francisca, Ah, va, eso. las tres mejores para Sí que mí. está bueno igual. Yo soy más de la época de Gatica y de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que para que se ubiquen un poco más que la vi, tipo el de la naranja mecánica, sí, pero bueno, la vi, Muy larga. pude verla. No, es muy larga y es como, yo me refería a esto, mira, a darte lo que pensé. Primero que nada, tendría que revisar, porque uno tiene que revisar lo ideológico, creo yo, en la estructura del lenguaje. Ahí es donde opera. Que, ¿por qué con algunos autores no hago mención de sus ideas políticas y por qué con Fabio sí? A saber, yo les hablo del cine de Tarantino. Comento que las ideas políticas de Tarantino son, digamos, por ejemplo, saben, ¿no? Que Tarantino es prácticamente es miembro del club de, ¿cómo se llama? De la Asociación de Armas, de la de Charlton Heston, o sea, de la Asociación del Rifle. Bueno, y yo no digo, es de la derecha americana y es Tarantino. Yo no hago ese comentario, hablo de Tarantino. Hablo de Borges, le digo Borges porque Borges es recontra mega reaccionario y no hago el comentario, lo hago con Fabio. Por lo tanto, si eso lo expreso de forma conjunta, tendré que ver por qué lo expreso. Eso por un lado. Eh, lo que yo me refería con respecto es, sí, dale, dime, dale, dale. Por
supuesto, por eso te dije que era ideológico, pero yo me refería a esto, porque si no tampoco, no, no, pero siempre cualquier cosa está bueno como para pensar, pero yo pensaba en esto, porque en realidad viste que hay cosas que uno dice que da por sobreentendidas y se generan como sentidos que no son pertinentes. Dentro de los que no son pertinentes es esto. Justamente ayer estaba hablando con una amiga que digamos, que ella tiene que es, digamos, la madre es peronista, es cristinista, directamente, así nomás. Entonces hablando, ella me dice, pero igual mi vieja medio que no entiende, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, pero y yo justo, mirá, le digo, debe ser como Fabio, que dijo, 2 puntos. Yo soy peronista porque no tenía dónde dormir, vino la Fundación Eva Perón y me dio un colchón, y a partir de ahí yo, eso. Yo me refería a eso, que quiero decir, que es como una especie de tomar el peronismo como una especie de ensoñación de lo que fue hace 80 años y seguirlo sosteniendo. A eso me refería, no me refería a que si una persona es peronista es más o menos algo. Eso en principio, después habría que, en todo caso, si uno quiere debatir de política, ver y pensar si el peronismo sigue siendo eso o ya es otra cosa. O sea, si el peronismo sigue siendo una persona con la camisa abierta, tiro alto, con el pelo engominado, haciendo así, o es una larga mesa donde se sientan empresarios y peronistas que son empresarios a ver cómo gestionan la economía, qué sé yo. Digo, a eso me refería, no porque, pero de igual manera, digamos, lo pienso de por qué. Seguramente lo digo también porque Fabio está muy identificado con como con esa línea. Entonces, claro, se hace siempre el comentario, pero sin duda, si en algún momento hubiéramos hablado, supónganse, de Borges, hubiera dicho, es un genio, es uno de los más grandes escritores del siglo XX, sin embargo, sus ideas políticas son de dudosa procedencia, digamos, es casi no sé, favorece una plutocracia, o sea, él, uno de los textuales de Borges es, América Latina no está preparada para un régimen democrático. O sea, básicamente dice, bueno, que venga la dictadura. Podemos entender su antiperonismo, ¿no? Que saben, ¿no? ¿Qué hizo el peronismo con Borges? ¿Saben todos o no? Lo puso como inspector de aves de corral, una cosa así. Bueno, ese es el vínculo entre el peronismo y la genialidad. Ese es el vínculo, digamos, sí. Borges decía del peronismo, decía, no son ni buenos ni malos, son son incorregibles. incorregibles. Sí, claro. Pero digo, está bueno. ¿Cómo? Leonardo Fabio, hay una cita de Leonardo Fabio que quería aprovechar que estaba Roberto, que él Sí. decía, yo me hice peronista porque no quería ser feliz yo solo. Yo solo, totalmente, sí. El tema también que, digamos, como digamos, tampoco hay que ser tan respetuoso, porque parecería que uno, claro, esa es la construcción del poder, que vos haces una crítica y caes, o sea, yo hago una crítica, supónganse, y ya paso a ser compañero de fórmula de Milei, tampoco, si no, tampoco se puede hablar, básicamente, digamos, quiero decir, tampoco, si no, ya es un tema de teología, pero de igual manera, una cosita que les quería comentar a todos es también algo que si quieren podemos pensarlo, que es el tema, que es algo que plantea o que por lo menos piensa y que podríamos pensar todos el formalismo ruso. En este sentido, que me parece que hay que separar, porque en los textuales que mandaste, tanto Adrián Schettini como, bueno, hacían como una interpenetración entre obra entre vida y obra. Y a mí me parece que hay que ser más delicado con eso, digamos, porque si no, uno termina haciendo, o sea, generando como un sistema de pensamiento donde la obra es como el resultado directo de una personalidad, de una psicología, y no es exactamente así. Digamos, qué sé yo, Nabokov, supuestamente ahora está recontra cancelado, ¿saben? ¿No? Por la novela Lolita, bueno, y la novela Lolita es fantástica. Quizás es la mejor novela del siglo XX americana escrita por un ruso, o sea, escrita por una persona en su segunda lengua, no en la primera lengua. Y es un buen esquema de lo que es la sociedad americana, por lo menos a fines de los 40. Entonces,
y yo no me puedo meter con el tipo, me meto con la obra. Entonces digo, yo puedo decir, che, Fabio está bárbaro. Ahora, sinceramente, lo que piensa del peronismo me parece de primero inferior. Y no me parece que esté mal o bien, digamos, o que eso vaya en detrimento de su obra. Eso por un lado, digo, como para pensar todo. Exactamente igual el caso de Borges, quiero decir, si ustedes dicen, che, Borges no me gusta porque es muy gorila, y te estás perdiendo uno de los mejores escritores del siglo XX, básicamente, o sea, es así, no más. Eh, Después hubo otro textual que mandaste que me interesó, el que unía a Fabio con Pino Solanas, que no sé si lo leyeron, bueno, está muy bien. Yo no sé quién escribió eso, ahora no me acuerdo, pero es interesante pensar qué lectura hacen las personas sobre las obras de las personas. Por ejemplo, para mí, yo no sé si ustedes vieron La Hora de los Hornos, ¿alguno la vio? Es larga. Ustedes, bueno, eso sí es cine político, cine de base, qué sé yo. Ahora, y ahí podría llegar a estar representado el pueblo, que no me voy a meter ahí, ¿no? Esa fantasmagoria, el pueblo, que vaya uno a saber qué es, como si el pueblo no estuviera gestionado, pero eso es otro tema. Pero lo que digo es que después todo el cine de Pino Solanas, que yo he sido, hasta yo les diría, medio fanático como se puede ser de una banda de rock directamente, de la película Sur, El exilio de Gardel y La nube, que la vi, y que es muy mala, fea, es una película fea, y yo la vi muchas veces, y El viaje, que no sé si la vieron, que tiene unas escenas en Ushuaia que son como increíbles. Bueno, me gustaría ver al autor de ese libro que me explique cómo una película de Pino Solanas que es de alto modernismo, como son esas 4 películas que yo nombré, porque tienen un nivel de Y simbología. faltaría otra de las obras que creo que es una de las más A ver, importantes, El que es Los exilio. hijos de fierro, de Esa, Pino. ¿sabés qué? A esa no me animé. No me le Ah, animé. No me le animé. Sí, para sí. mí es la No, pero, mejor. bueno, sí, está bueno esto. Sí, sí, sí. Tengo que verla. Es que yo que, mira, te confieso, Mirta, vi mucho el cine de Pino Solanas. De hecho, había un libro que se llamaba, que yo no sé si se consigue, creo que no, que se llama Notas sobre la filmación de Sur, que es impresionante, porque él es muy inteligente, era muy inteligente, y hace como todo un diario de cómo ¿no? De cada signo, por qué, y cómo toma la historia, y cómo desmitifica, bueno, todo eso era súper interesante, yo les estoy hablando hace más de 20 años, digamos. Quizás Pino Solanas es el único de los autores nacionales, que trabajó muy bien este concepto de Deleuze, que es imagen cristal, creo que se llama, que es cuando dos situaciones temporales coexisten en el mismo plano. Eso lo hace perfectamente bien en la película Sur, si lo recuerdan, cuando aparece Lito Cruz, ¿se acuerdan? Que es el muerto. Sí. Bueno, en esa parte. Nada, eso. Eh, pero bueno, bien, vale, si cualquier cosa que yo diga, así que quieran hacer algún comentario, háganlo, porque a mí me obliga a pensar. Lo que saco como conclusión es esto, que efectivamente, que es como vos decías, Roberto, cuando se nombra a un personaje como Fabio, se hace la nota, pero era peronista. Se hace como esa nota que con otros autores efectivamente no se hace. O sea, bueno, vaya uno a saber por qué, o sea, siempre no se hace, es verdad. Y eso claramente, como no hay una obligación de decirlo, porque no suma nada, la verdad, si eso aparece, tenemos que entender que es ideológico. Y ahí uno tiene que decir, che, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta respuesta ideológica ante esto? ¿No? Digamos, eso, como, nada, eso. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Y que a mí me gustó la película Soñar, Soñar con Monzón. Por supuesto. El que cantaba, ¿cómo se llamaba el que cantaba? Gianfranco Pagliaro, no, No, ese era. Sí, no. Gianfranco Pagliaro. Sí. Bueno. Bien, Me bien, encantó. estamos. La voz de Monzón estaba doblada. Claro, Estaba y doblada. sí. ¿Es original? No, estaba doblada. Yo lo que quise hablar, qué bueno, claro. No, es bueno, sí, pero es cierto,
hay que pensar en esa cosa. Yo, por lo menos a mí me interesó. Les Roberto, tengo me para parece agregar, que estaba doblada porque no es la voz de Monzón, pero bueno, no importa. cosa que no me acuerdo, pero a mí, yo sinceramente no me acuerdo. Ahora, en Monzón general, tenía botecito. sí, no, ¿saben qué pasa también? Yo no sé si, sinceramente, si era doblado o no. Bastaría con poner un video de YouTube para verlo. Pero que en general los actores de cine, digamos, bueno, en teatro ni hablar, que son pura voz, ¿no? Digamos, pero los actores de cine, si por ahí no son actores, no solamente se los doblan porque no tienen una voz agradable, sino porque no son actores. Y entonces por ahí decir algo, si no sos actor en el cine, puede llegar a quedar muy artificial. Igual es una película. Sí, Mirta. Creo que Monzón lo doblaron en La Mari. En la otra Soñar, Claro. Soñar no tengo referencia, pero en La Mari sí creo que fue doblado. Sí, Bien. en las dos fue doblado. Bien, Claro, la bien. otra desconozco, la verdad. A mí me gustó Roberto. mucho Soñar, porque es Roberto, como una road movie de no sé qué, una road hace movie. Pues. mucho que la vi. Hace mucho que no veo cine argentino así, de esas características. Roberto, sí. Ujú. Muy partidario, está muy bien. No, no, obvio, obvio. Dime. Ujú. ¿Cuál era? No, claro, claro. Claro, es un caso muy extraño el de Fabio. Primero porque no tiene formación en academia, digamos, cinematográfica, porque en esa época no se usaba, es cierto, pero es como un caso, ¿viste? Como una cosa, porque aparte es un país de tradición cinematográfica, pero ya en ese momento no tanto, hacía muchos años que no había ya industria, creo que desde el 48, 49 que no había más industria, creo que ya les conté por qué. Y es como muy extraño, porque era como un cantante, por lo que me acuerdo, que era como un cantante el medio de. No, Cantaba él como, empezó Era cantante. como era actor, actor, ahí pero va, trabajó con Torre Nilsson. Yo creo claro, que su ahí va, ahí raíz va, ahí va, viene de la mejor época, ¿no? De ahí Torre va, ahí Nilsson, va, de las ahí va, primeras películas. ahí va. Hizo Este, películas muy interesantes con Torre Nilsson. El Secuestrador, por ejemplo. Una película yo muy... les confieso, de ese cine no tengo mucha data, sinceramente. O sea, lo vi en algún momento, sobre todo en alguna materia de cine argentino que vemos Santos de la Espada, tipo, Las aguas bajan turbias, ese tipo de películas, de films. Pero bueno, bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario sobre esto? Para mí está bien, ¿eh? Que traigan esas cosas también. De esto no sé, Juan, pero ¿De? quería comentar que gracias a que la recomendación que me hiciste el otro día ¿Cuál de de todas? Late Follow, Sí, bueno, viste que yo tengo el programa de radio sí, y a mí me sirvió de disparador porque junté a Ari Aster, junté a Jordan Peele, junté espera, a Robert, se me fueron los dos Robert. Espera, cachito. Espera que se me van los nombres. Acá está. A Robert vale. Engers y a Robert Mitchell. Sí, Hice un póker de películas, lo que yo lo puse como horror de autor o horror elevado. bien, ¿Sí? está bueno. Puse ¿Vos Midsommar. no la habías visto y Follow no? ¿Cuál? La que yo les recomendé, ¿ya la habías visto? La tenía, pero la Ah, tenía ahí y no me la había visto. está Y bien. justo mi mujer me dice, mira, la tenemos ahí, ¿la miramos? La disparé, por eso. Puse esa, puse Midsommar, puse Ujú, Hereditary, puse La perfecto. Bruja, El Faro, Get Out, y Sí. bueno, y me Hola, sirvió hola. porque te digo, fue genial. Hola, hola. ¿Qué Bueno, haces, Salvador? ¿Cómo te va? así que te agradezco porque El, me sirvió de disparador eso. el resto, ¿la vieron esa película? Sí, It Follow, ¿sí? yo quería decir algo, ¿No? profe. Dale. Yo me acuerdo que hace un montón, en otras clases habían dicho no, porque las películas de terror, no sé qué, como que eran malas, y yo me dolió.
y nada, y está bueno que traen estas películas, como que siento que en los últimos 10 años como que hay un nuevo tipo de terror, creo que se llama Art Horror History, que tipo incluye esta Midsommar, bueno, todas las que dijeron, como que hablan, incluso hay una película que se llama Suspiria, que es una remake. Sí, es una película de Darío Argento, creo, que se estrenó hace. Luca Guadagnino, que hay una remake de Darío de Argento. Luca Guadagnino. Sí. Ay, no sé qué iba a decir, perdón. No importa, sos generación cristal, hablan una cosa, después cortan, pues están como editados, están como editados así, una cosa, otra. No, sí, Está bueno. No, como que siempre el terror como que está como, es como un género menor, o como de clase B, y siento que en los últimos 10 años como que hay mucho material, como que se está como revalorando ese tipo de cine. No el de Netflix, pero sí como que esta rama de nuevo cine de terror. Sí, yo les diría, por ejemplo, It Follow es una película, o sea, sería de clase B en tanto que se nota que, digamos, lo que define cine A o cine B o cine clase A, clase B es la producción, es simplemente eso, no hay un género particular. Lo que pasa es que los subgéneros parecería que son más económicos. Entonces, por eso, saben, ¿no? Que el clase B fue, digamos, en cierto momento del cine, se dieron cuenta los programadores y los exhibidores que con una sola película no alcanzaba, había que hacer dos, pero claro, si hacían dos tenían que duplicar, entonces tenían que vender dos al precio de una, entonces una tenía que costar menos. Bueno, así surge el cine clase B, que en realidad es un poco el que toma Tarantino, ese es el cine del que gusta él, y tiene subgéneros, por ejemplo, el terror, no sé, el gore o el splatter, digamos, está la marca de la pantalla, claro, ese tipo de cine. Bueno, nada, eso, lo que lo define no son sus códigos de género, sino es la producción, es simplemente cuál es el presupuesto. Digamos, porque hay cine clase B, no sé, de los presidios, esas películas que pasaban, ¿se acuerdan? Tipo sábados de superacción, pero vieron que eran como muy raras, muy para la tele, digamos. Después sí, cuando si llegamos a ver géneros, ver por qué el terror va y vuelve. Eso para mí en realidad responde más a una cuestión más del mercado que de los autores, porque el director Cameron Mitchell, creo que se llama, tiene otra película que yo la empecé a ver, nunca la terminé, con Andrew Garfield, que nada, es un autor, es como un autor así medio experimental. Si ustedes ven esta película, It Follows, se van a dar cuenta que es casi experimental, digamos, porque el terror ya creo que tiene mucho de Carpenter en Las calles vacías, sí, claro, porque digamos, es una película de la autoconciencia, al decir de Ángel Fareta. Entonces, toma como esos elementos y los pone en otro lado. Igual lo que me interesaría que vean, si ya la vieron, o que piensen si ya la vieron, o que vean si no la vieron, es la puesta de cámara, o sea, la puesta en cuadro, que es prácticamente la cámara tiene como una función no solamente descriptiva, sino que tiene una función narrativa. Cuando la cámara tiene una función narrativa en el cine, esperen que me ponga, ahí va, se cruzan los dos planos, o sea, que pasa muy pocas veces. Digo, en general, la cámara, digamos, el cine tiene como dos líneas. Una es la línea narrativa y la otra es la línea de la representación. Esas serían las dos líneas. Bueno, cuando eso logra juntarse, pasan películas como esta, ¿no? Como, por ejemplo, no es lo mismo, pero para que se ubiquen, el proyecto Blair Witch, ¿vieron? Blair Witch o Actividad Paranormal. Bueno, ahí se junta el plano de lo narrativo, que hoy vamos a empezar a ver algo, y el plano de la representación, digamos, que tendría que ver con los modos de representación, que en realidad es lo que estamos viendo, es lo que vimos estas clases. ¿Cuáles son los modos de representación? Eso estamos viendo, digamos, que me parece piola más o menos entenderlo. Hoy tenía ganas no de tomar un examen, que les dije que sí, que les iba a tomar un examen. Quiero evaluar a Nora, quiero saber qué sabe Nora, que está acá, pero yo no sé si sabe o no, si estudió o no. No,
Felisa, que me likea 43 fotos en Instagram, que me dan una paranoia tremenda, sobre todo porque mis fotos lo que son, algunas. Entonces, bueno, me pasa eso y que veamos una secuencia de una película muy famosa y que ustedes me digan, una secuencia muy famosa de una película muy famosa, y que me digan cuáles son los modos de representación que están operando allí. Para más o menos que a partir de ahora ustedes cuando vean algo puedan empezar a identificar cuál es la línea estética histórica que la película está trabajando, porque si no quedamos como capturados en el relato. Yo creo que la propuesta un poco que trato de hacerles es que ustedes hagan una distancia entre historia y discurso. El cine trabaja con esos dos elementos, historia y discurso. El discurso, o sea, todo el cine es un discurso porque está articulado como si fuera una suerte de frase, digamos, obviamente con intenciones ideológicas, políticas, estéticas también, pero se vende como una historia, como que es algo ideológico, y es totalmente ideológico, es todo. Entonces, para más o menos que ustedes vean, y si ven, a ver, It Follow, los que la vieron, ¿qué de los temas que venimos hablando les parece que están presentes? Los que la vieron. ¿Se acuerdan? André Bazin, Siga Bertov, transparencia, montaje ideológico, intervalo. ¿Se acuerdan todos esos temas? Que mezcla situaciones, por ejemplo, el televisor viejo de Bien, otra época. Está perfecto, ya te paro ahí, está perfecto. Eso es una operación, si quieren, postmoderna, pero eso, ¿cómo se llama? Para ver si ya logran identificar el concepto. Transparencia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Transparencia. No, pero no. Eso tiene que ver. No. ¿Cómo se llama a ver, se los hago más claro. ¿Cómo se llama la presentación y el orden del mundo en una película? La diégesis. Exactamente. Entonces, trabaja con una diégesis. ¿Cómo es la diégesis de It Follow? Esto es lo que dice Sheila, ¿no? Hay una clara intención de centrar, digamos, la lógica temporal. O sea, es una película atemporal. Claro, es como un anacronismo, no se sabe. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es la diégesis de la película? O sea, ¿cómo monta el verosímil? ¿O a qué nos referimos cuando nos preguntamos por si monta o no monta el verosímil? ¿A qué nos referimos? Piénsenlo. Ustedes la vieron y... ¿Podés ampliar un poquito más la pregunta, Juan? Claro. Imagínense esto. Pesadilla en Elm Street, Freddy Krueger. Bueno, ¿cuál es la diégesis y el verosímil? Hay unos adolescentes que cuando duermen pueden morir en su sueño porque hay un asesino que, digamos, trabaja en el campo del onírico, que si los mata en el sueño, mueren en la vida real. Esa es la diégesis. Bien, o sea, esa es la diégesis, ese es el universo simbólico que yo como espectador genero un contrato entre espectador y productor, y eso me arma un verosímil, o sea, me arma una lógica de verdad. Entonces yo me digo, en este caso me parece que es como que la enfermedad, digamos, de los adolescentes pasa por el sexo y se puede curar a través del sexo, pasándoselo a otro. Exactamente. Y eso que, o sea, vos ahí estás dando como una especie de explicación metafórica, que está bien, o sea, es parte como de la interpretación. Pero ¿cuál es la diégesis? Piensen en la diégesis. Está bien lo que habla, pero... Sí. Siempre están como muy presentes en las calles y están muy en movimiento y siempre constantemente la sensación de que algo los persigue, desde el principio de la chica que está en la playa. Exactamente. Y demás. Exactamente, que hay algo que se transmite a partir de un encuentro sexual y que no va a dejar de perseguirte hasta que vos eso no se lo transmitas a otro.
Esa es la En realidad elipsis. es un ente que cobra forma humana, porque dice que se puede transformar en una persona que vos conocés, en un viejo, en un joven. Exactamente. Viste que está el tipo arriba, desnudo, arriba del techo. No, eso es increíble, sí, es increíble. Toma forma corpórea y está constantemente. Es como, yo lo vi como, también como, viste una cosa media como jugar a la mancha, que se la va pasando y esa persona se lo va transmitiendo, pero a la vez, si el último no te salva, no se salva nadie. Exactamente. No sé en qué país, no me acuerdo, pero en un país, en lugar de llamarla It Follows, la llamaron Te Sigue. Sí, acá en Argentina. Ah, bueno. Sí. No lo llegué a captar dónde, pero bueno. A mí me parece interesante justamente esto porque realmente es un verosímil muy extraño, ¿no? Es realmente muy extraño. De hecho, el comienzo de la película, si lo vieron, que es como un paneo que gira sobre su propio eje, vieron que una chica entra y sale, todo el tiempo que se toma, porque en realidad es una película que quiere ser de corte realista en un punto. De hecho, no hay demasiada... Miren, es una película, por ahí no se lo van a acordar, pero la primera muerte está dada por el efecto y por el impacto de la elipsis, si no se la acuerdan. Porque creo que es un comentario que no les hice, pero cuanto más distancia tiene una elipsis, o sea, la diferencia entre plano y plano, más violento es el corte. ¿Por qué es más violento? Porque uno como espectador tiene que reconstruir un tiempo mayor. Por ejemplo, la chica se está escapando, llega como a la playa, está cansada de escapar, habla con el padre, ve que algo viene, uno no entiende nada, ve que hace corte y ella está muerta en la playa con las piernas para atrás. Bueno, ahí la violencia del gol, de la muerte, está dada por la violencia de la elipsis. Pero porque, entonces eso como para conceptualizarlo, una elipsis es más violenta cuanto más tiempo separa un plano del otro. ¿Y por qué es más violento eso? Es más violento porque uno tiene que reconstruir en un microsegundo todo un orden de sentido temporal que no está. ¿Se entiende esto? Digo, la más famosa es la del 2001, del hueso del cavernícola a la nave espacial, que es una elipsis de millones de años, pero en estos casos así funciona de forma muy violenta, digamos. Estas son como cosas para ir viendo, digamos. Bien, ¿qué más vieron? ¿Qué más vieron en la película que les interesó? No. Hay un momentito cuando están en la playa que no sé si les pasa a ustedes, que para mí se corre un poquito del verosímil. Cuando empieza como que a una chica como que le tira del pelo, ahí me parece que se corre un poco, como que ahí entra el género del terror más convencional, digamos que está el mal encarnado, como más si fuera un serial killer, porque si no, lo que es interesante para mí como propuesta de puesta, que es un poco lo que estamos pensando, es como algo puede perforar en el plano. Es como si el terror fuera lo que perfora en el plano. Esa sería la lógica, un poco, por lo menos si yo te voy a hacer una crítica sobre el film, que es algo que perfora. Que me parece, nada, que es algo que en el terror generalmente, en la contemporaneidad, yo no veo muchas películas de terror, pero supongo que trabaja más como con el sobresalto. Esta película no trabaja con el sobresalto, o sea, no trabaja con la sorpresa. ¿Cómo se llamaba el efecto, digamos, diferente a la sorpresa? Que ya lo vimos. ¿Recuerdan? Suspenso. Suspenso, exactamente. Es cuando la cámara gira, viene alguien lejos, viene alguien un poquito más cerca, eso está trabajando, digamos. El suspenso, pero no lo... Claro, pero por eso... La diferencia entre el terror y el suspenso. Exactamente, porque acá el espectador está viendo eso que el protagonista no, ¿no? Está viendo eso. Entonces ahí no hay sorpresa porque el espectador sabe más que el protagonista. Cuando el espectador sabe más que el protagonista, se genera una situación de suspenso. El que está en suspenso es el protagonista, digamos. Cuando sabe menos, es sorpresa. Por ejemplo, vi Cruella, ¿vieron Cruella? No la vieron, no, está buena. Véanla, vean esas películas también, porque es cine de industria. Bueno, cuando en una película de Disney o de
cualquiera, un personaje tiene un plan para hacer algo y no lo muestra y va mostrando partes, ahí la sensación final es de sorpresa. O sea, no es solamente la sorpresa, es un fantasma que aparece en cuadros, sino cuando uno tiene pequeños indicios y al final termina de verlo todo. Eso es una sensación de sorpresa. Esta data es más importante quizás para el curso de guión, porque no para el de cine contemporáneo, pero nada, es un procedimiento que el cine usa. Sorpresa o suspenso. Esas son las dos emociones que quiere crear. Bien, ¿algo más vieron? Yo vi del mundo gay. ¿Qué viste ahí? El mundo gay. Sí, lo vi lo que vi, pero... ¿Cómo? Vi lo que vi toda la película, pero... Pero digamos, a nivel cinematográfico, no sé, qué pensaste sobre la peli? A nivel cinematográfico, los primeros planos. Bien. Ahora, ¿les pareció que es una película más de, o sea, el modo de representación es más de montaje o más de imagen, tiempo al plano? Esas dos cosas está bueno que las empecemos a separar. ¿Se da el sentido por el montaje o se da el sentido por los planos? ¿Qué les parece? Y díganlo que puede ser que se corte, que queda 1 minuto. Ahora volvemos. Por los planos. Exactamente, muy bien. O sea que es cine, que esta película justamente lo que nos impacta no es tanto el tema, que puede ser que el tema también los impacte, o lo que pasa, o los personajes, o las figuras, o los motivos, sino el modo de representación que tiene, porque es una película de género terror, digamos. Género terror digo porque me parece que la afección que quiere provocar en quien especta es miedo, terror, inquietud, no quiere generar, no sé, romance o risa, digo, quiere generar cierto efecto. Entonces, que empecemos a ver esto, cómo está articulado el curso, que me parece algo importante para empezar a separarte. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ahí va. Ahí va, listo. Entonces, exactamente como dice Teresa, es una película que tiene una mayor direccionalidad hacia la composición del plano. El plano es lo que da el sentido, o sea, lo que se llama la imagen-tiempo, que es característico del cine moderno, a diferencia de un cine de la transparencia, dado el sentido por el montaje, digamos. Es una película, por eso es raro, digo, porque en general el montaje, dando sentido, pertenece a ¿qué? A los géneros. Y el cine de, entre comillas, política de autor, que entra en el campo del cine moderno, está dado por el tiempo como operación, digamos, estética en el plano. Por eso es raro, porque porque muy pocas veces una película tan de género como esta se le introduce una lógica autoral. Por supuesto, Carpenter también lo hace, digamos, pero no hay tantos, porque Hitchcock no hace películas de terror, hace otra cosa, digamos. O si yo les diría, El Resplandor es una película de terror, ustedes me dirían sí, pero no. Sí, pero más o menos. Es una película de Kubrick, o sea, es una película de autor. No es una película de género. Una película de género, de terror, género así, déjenme pensar. Y no sé, El Conjuro. Esas son películas de género, digamos, así como en sentido estricto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más vieron acá? Hola, Star, ¿cómo te va? Profe, a mí me pasó esto mismo. Hola, disculpen que llegué tarde hoy. Dime, Ornella. No, sí, que yo había visto la película hace un montón como simple cinéfila, y como que no me había gustado tanto por esto mismo, porque la vi a nivel como argumentativo, como que, o al final, como que me dejó, y la volví a ver ayer, y nada, le presté atención a esto, incluso desde el principio, cuando la chica, no sé, ve ese, creo que la ardilla que seguía, el animalito, y todo lo demás, y toda la secuencia que esté en constante transición y como que siempre los personajes están como caminando bastante, y cómo eso le da un sentido.
y nada, le presté atención a todo eso y como que dije, buena película, como que me arrepentí. Pero sí. Eso mismo, Sí, de no bueno, qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Es lo interesante, digamos. Exactamente. ¿Saben qué pasa? Digamos, en realidad lo que medio que termina definiendo, entre comillas, voy a decir esto, un gusto estético, son las categorías que uno tenga o no. O sea, es como que yo les diga, si solamente tenemos la categoría de la narración, o sea, de los relatos, vamos a ver una película y la evaluaremos según la lógica del relato, o sea, si es una linda historia o una fea historia, seamos eso, pero en cambio en el cine operan otros elementos, digamos que por ahí la historia es medio más o menos, y sin embargo la película se sostiene por otros valores. Lo que estamos intentando ver acá son los valores de, vuelvo a repetirlo, los modos de representación. Por ejemplo, Cruella, como es una película de género, que es una especie de fábula musical, digamos, está totalmente montada en el montaje, valga la redundancia. O sea, en general, las películas de industria están montadas en el montaje. Son películas de montaje, básicamente, que corresponde a una narrativa clásica. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo o no? Yo quiero preguntar, sí. Dale. ¿El Exorcista dónde la ponés? Y El Exorcista, mirá, justo, genial. El Exorcista es una película de género hecha por un genio que es William Friedkin, creo que se llama, o Friedenkin, no sé, es un nombre muy complicado. Para Ángel Fareta, que es este crítico que yo les nombro, es como una de las mejores películas de la historia del cine, por lo menos del cine de la autoconciencia. Pero es una narración, sí, clásica, es una película clásica, o sea, clásica en el sentido de que tiene una narrativa clásica, está, digamos, al decir de Fareta, pues cada uno puede, según por qué autor entraste, da como otra cosa, pero es una película de género autoconsciente, o sea, es consciente de la historia del cine en sí misma, digamos, no es una película, por decir de algún modo, una película contemporánea o una película independiente que puede tener, ahora vamos a verlo, ciertas como líneas dramáticas que se disuelven en la mitad. Es una película clásica de autoconciencia, o sea, todo lo que sucede es consciente de sí mismo, digamos, como para que se entienda. Pero es una película, yo diría, al decir de Fredric Jameson, es una película metagenérica, o sea, él ubica o inventa un término medio que es el metagénero. El metagénero es cuando un autor se mete con un género y hace lo que quiere. Entonces pone a Roman Polanski en Barrio Chino, que no sé si la vieron, pone también a Roman Polanski con El bebé de Rosemary, a Kubrick con El Resplandor, que son géneros, pero son películas de ellos, digamos, ¿no? Yo diría que El Exorcista también es una película de género, pero que hay un autor ahí que coordina y genera un mundo personal, digamos. Eso sería para mí el cruce particularmente con esa película. Hace poquito la vi, si no la vieron esa película, vuélvanla a ver, porque es como la película. Digamos, para Fareta, para Ángel Fareta, que es este crítico, yo les digo, argentino, que es medio carcamán, pero tiene una mirada, por lo menos original del cine. El Padrino, yo les diría que él rescata, así como 3 películas en toda la historia. El Padrino, El Exorcista es una que rescata, algunas de Vincent Minnelli, que yo no vi, como todo el cine clásico de Hollywood, digamos. Bueno, y todo Hitchcock. ¿Cómo? El Exorcista se mete con un poco de la religión, ¿no? Exactamente, porque el director era católico. Mirá, si lo rescata Fareta, el director es católico, sin dudar. Creo que William Friedkin o Friederkin es un irlandés católico, sí. Sí, exactamente. Sí, para Fareta hay como una unión entre lo que sería cierto pensamiento, digamos, religioso contra un pensamiento liberal, capitalista, industrial. Yo creo que él no puede hacer el pasaje que hace, por ejemplo, Walter Benjamin en el texto que les mandé, y no puede poner, donde todos ponen marxismo, él pone cristianismo. Esa es la operación que hace Fareta por su propia formación, digamos. Pero es interesante porque...
vos lo llamás clásico porque realmente el exorcismo existe. No lo sé. Yo no sé. Hoy ya me metí con el peronismo, no me voy a meter con la iglesia también porque voy a terminar preso. O sea, o sea, estoy como dándole a las instituciones así, bum, bum, bum. No. ¿Cómo un clásico con exorcismo real? O sea, como con una posesión demoníaca. Bueno, pero lo que pasa es que si hay un sacerdote que se llamaba Padre Pío, Sí. famoso, que era exorcista. Ajá. Es el que le vinieron las heridas, igual que Jesús. O sea, No, yo no me acuerdo, no. O sea, es el de los estigmas, al decir de Milhouse. Sí, entiendo. Bueno, mira, esas son cuestiones como de, no sé. Bueno, Yo creo que Fareta a lo que se refiere es que, porque él ve esto, sustraigan el credo personal. Él ve esto, él ve en el cine, ve como una especie de desplazamiento, de movimiento, sobre todo porque él ve que los pioneros y los fundadores del cine tenían una... O sea, él piensa que los estudios, el sistema de estudios, el Star System y el Studio System, que van de la mano, es una agrupación judeo-cristiana. Él ve eso. De hecho, Metro Goldwyn Mayer, o sea, los Warner, bueno, todo eso. Y él ve ahí no solamente, es discutible esto igual, pero no solamente ve una industria, sino que también ve digamos, como una contraofensiva a cierto pensamiento liberal, a cierto pensamiento de chatura que propone, digamos, el capitalismo, y entonces ve que en el cine clásico de Hollywood, clásico en el sentido de que da clase, en ese sentido, no clásico porque es como un periodo, ve que hay como una oposición y una reivindicación de cierta tradición. Él es un tradicionalista. Un poco Benjamin también. Sí, Roberto. ¿En qué cosa? Sí. Ujú. Exactamente. Sí, claro. Lo que pasa es que eso podría ser visto como que era gente que quería hacer dinero, por ejemplo. Lo que pasa es que lo que Fareta ve, que por eso digo que es discutible, lo que Fareta ve es que los autores, se largó lluvia como medio tremendo, ¿o no? Ve que no solamente era una industria para generar dinero, que obviamente sí, sino también era un grupo de gente que tenía una oposición política a lo que pasaba en el norte, que era el norte industrial. Entonces lo que él ve es que a partir del cine, el sur derrotado en la guerra de secesión enfoca las máquinas, que fueron los que los derrotaron, las máquinas, en este caso, sí, en este caso, eh, máquinas cinematográficas las usan a su favor, y a partir del cine es como una especie de reivindicación a los Dixie o al sur de los Estados Unidos, que fue derrotado en la guerra de secesión. Más o menos, yo de eso no soy historiador, por supuesto, pero más o menos saben, ¿no? De eso sí, algo sí, guerra de secesión, eso sí. Bien, de hecho, la parte industrial con la parte, claro, el norte que le ganó al sur. Es clarista, exactamente. Exactamente. Lo que Fareta omite en realidad es que, por ejemplo, la película que da origen al cine como lo conocemos nosotros, no al cine, sino a la gramática cinematográfica, es el nacimiento de una nación, que su subtítulo o su subnombre es The Klansman, el nombre del clan, del Ku Klux Klan. O sea, es un mega recontra racista, mal. Si ven esa película que dura como 3 horas, si bien inventa el cine, es casi una película medio, no sé, que filmaría Trump, para que se ubiquen, digamos. Tiene ese nivel ideológico. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no me quisiera meter acá, pero por ejemplo, Fareta sostiene que
Hollywood, o sea, Los Ángeles, estaba en puja constante con Nueva York y el norte y qué sé yo. Lo que pasa es que si uno tiene un pensamiento un poquito político, un poquito marxista, un cachitito nomás, el capital no tiene territorio, es el capital, circula. O sea que el capital judío del sur es el capital judío del norte. O sea, el tema que si yo digo esto, o sea, ayer justo le posteé algo hacia Fareta, igual bien, pero bien. Se cae todo su marco teórico, se cae, porque el capital es uno solo, desconoce de fronteras, va. O sea, no es que el capital de Hollywood era distinto al capital de Wall Street, era el mismo capital, porque el capital es uno solo, ¿se entiende? O sea, y tiene una sola lógica, que es expandirse y acumularse. Así que no. Pero bueno, marxismo, religión, peronismo, basta, salgamos, vamos al cine. Sí, te Hernán. falta algo, te falta algo. No, basta. El cine de Hollywood, a diferencia del cine del este, era un cine feminista, tenía un cine feminista. Tenía muchas directoras, muchas guionistas feministas que no fueron reconocidas. Para los hombres. Sí, claro. Yo sabés cuál creo que es una, que no sé si es americana, pero si no la vieron, véanla. Una película, creo que de 1920, por ahí, que se llama Lulú o la caja de Pandora. ¿Alguien la vio? Con vos, Roberto. Qué ganas de ver esa película. ¿Dónde la viste? Que ella se llama Brooke, creo. ¿Puede ser? No. La actriz, ¿cómo se llama? ¿Te acordás? No. Sacate el audio, date audio. El micrófono, Robert. Bien. Sí, es una peli, nada, que sé yo, que por lo que recuerdo es una de las primeras películas que tiene una protagonista, así que creo que es medio bisexual, me parece que tiene algo que ver con eso. Imagínense 1920, es una bomba. Bien, hagamos una cosa. Volviendo al Padrino. Dale. Fíjate que volviendo al Padrino, dale. La Iglesia no niega el asesinato del Papa. ¿La 3? ¿En la 3 decís? Claro. Sí. No lo niega. El Papa que realmente, o sea, la Iglesia le podía haber dicho a Coppola, no quiero que pongan esa escena. Sin embargo, la Iglesia lo acepta. Mira, en general, yo te hablo por la política que existe en esa película, ¿no? Por supuesto. Mira, primero yo te diría esto, que El Padrino, la parte 3, cuando se filmó, de la muerte del Papa habían pasado como 20 años, creo, porque en la peli es del 93, y creo que el Papa que vos te referís es creo que antes de Juan Pablo II, creo. En general, las películas de Coppola, y en particular El Padrino, todos los temas que toca, o es un mito histórico, o efectivamente sucedió. De hecho, recuerden en El Padrino 2, si uno pudiera hacer una lectura del Padrino desde las etapas del capitalismo, tenemos en la 1, es un capitalismo más, digamos, más, como más, ¿cómo se llama? Sí, como empresarial, digamos, como de empresa. Ya el segundo es monopólico, monopólico, y el tercero es, claro, es global. Bueno, entonces, en la 2, que están en Cuba, digamos, es posible y es verosímil que él iba a hacer una inversión y dice, che, no, se te cae, este régimen se cae, digamos. Y eso efectivamente pasó, digamos. O sea, pasó en el mundo real, no es que pasó que había un mafioso. Digo, pero todos los elementos que el Padrino toma, de hecho, si no lo saben, el tema que toma el Padrino 3 es una estafa con algo que se llamó el Banco Ambrosiano, creo. Claro. Creo que había un Lucio Gelli, que era un sujeto medio turbio acá, de la secta o del clan P2. ¿Puede ser eso? Sí, señor. Salvador, vos que temas italianos estás muy al tanto. ¿Eso está bien? Sí, está perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso. Claro, pasaron 25 años ya, entonces pueden hacer cualquier cosa, básicamente. Bien. Una cosita, vamos a ver, porque ya son las 8. Bueno,
Quería darles, para hablar un poquito de aspectos narrativos, pero que tengo un camión de basura abajo que me está enloqueciendo. Bien, lo que vamos a intentar ver que fue una clase que di el martes, que di en guión, pero que quería darla acá también más orientada a lo que estamos viendo acá, que no es escritura, es otra cosa, es estética, digamos, pero como para que también podamos identificar de las películas que estamos hablando, más o menos qué tipo de narración tiene. Todos nosotros, desde que más o menos tenemos conciencia, al día de hoy, lo único que consideramos narración lato sensu, digamos en sentido estricto, es la narración tradicional clásica de 3 partes: introducción, nudo y desenlace. No conocemos otra, o por lo menos pensamos que no existe otra, básicamente. Bueno, esa narración es la que toma el cine clásico. No solamente toma esa narración, sino que toma, esto ya lo vimos, lo que reinventa el cine, lo que pone el cine nuevamente digamos, en la galera, es la figura del héroe, que estaba media olvidada, por lo menos en las novelas del siglo XIX, que sería el gran aparato, digamos, de narrativo, era la novela, esos novelones así de Stendhal, o de Balzac, o no, esos así, que yo no leí, ya, aclaro ya, Flaubert sí, pero eso no. Pero digo, la figura del héroe, el cine repone, bueno, si hay héroe, ustedes tienen que pensar, si hay héroe, hay narración tradicional. ¿Por qué? Porque de alguna manera, esto ya lo dijimos, de alguna manera todas las películas reproducen una especie de derrotero de una persona común, de una persona de un clan, de una sociedad que se separa y se desarrolla y se convierte en como el guía, para decirlo así, se convierte en el Mesías. De hecho, El Padrino, ya que Salvador la comentó, la 1 por lo menos, es una película de, ¿cómo se llama?, forja heroica. O sea, ustedes recuerden que Michael Corleone llega vestido de militar, es el único que no quería pertenecer al clan de la mafia, llega con una... Vieron que todas las mujeres de los otros hijos, es muy inteligente Coppola, o por lo menos en esa película está muy inspirado, no sé. ¿Vieron cómo son las mujeres en esa película? ¿Cómo es la mujer de Vito Corleone? Ni aparece en plano, está atrás. Vuélvanla a ver, está atrás, ni aparece, porque no se metían en los asuntos. Bueno, ¿con quién llega Michael Corleone? Con la cara más norteamericana que ha dado el que es Diane Keaton, para que no queden dudas de que él quería ser un norteamericano, se enroló en el ejército. Bien, esa es la lógica del héroe. Es alguien que está en potencia y que en acto se convierte en héroe, digamos, porque de hecho uno la ve y bueno, después de varias vistas, si uno tiene esta información y uno la empieza a leer, en realidad lo que estamos viendo es la construcción de un héroe. De hecho, ¿cómo empieza el su periplo? ¿Recuerdan? ¿Cómo empieza quién? ¿Vito? No. Vito ya es Vito. Es el anciano sabio. El anciano sabio es el héroe que ya recorrió el camino. Michael, que es el protagonista. ¿Cómo arranca? ¿Qué lo mandan a hacer? ¿Se acuerdan? A matar al policía y al otro que lo... Al otro... Exactamente, a Solozzo y a Klauski. Pero después de eso, después de eso, ¿qué hacen? Porque podría haber hecho cualquier cosa. Esconderlo en un sótano, en una isla. ¿Dónde lo mandan? A Sicilia. A Italia. Exactamente. Entonces él, que renegaba de ser un italiano, de ser un siciliano, de ser un mafioso, lo vuelven a mandar allá para que él empiece su recorrido de italianidad, digamos, y ahí empieza de alguna manera a vincularse con ese mundo. Entonces, justamente, él es un héroe, por la lógica de los héroes, porque tiene 2 elementos, se corrompe, yo no sé si se corrompe, al contrario, yo creo que no se corrompe. Pero no está en contra de lo que hacía el padre antes, cuando arranca la película. Sí, lo que pasa es que para los italianos y para Michael Corleone nada es más importante que la familia. Por eso es tan interesante la 2, que él tiene que ver si mata al hermano o no. Porque es el hermano, pero traicionó a la familia. Esa es la paradoja que toma... Si quieren se los digo bien la clase que viene, porque tengo todo un libro que explica esto, yo no lo recuerdo ahora,
que toma como estas paradojas dramáticas y narrativas de una obra de Shakespeare que no recuerdo. Pero para que se ubiquen en esto, al decir de Fareta, es el elemento trágico. Este es el elemento, lo que él llama eje vertical. ¿Cómo, Salvador? Lo que pasa es que Mike, que está en Sicilia, se transforma, primero porque le matan a la esposa. Por supuesto, pero pará. A Polonia, sí, que explote el auto, todo. Cuando le avisan que había matado a Santino en Nueva York. Eso no me acordaba. Okay. Dice, tenés que irte de acá, le dice el tipo. Tenés que irte de acá, dice, porque hay malas noticias de Estados Unidos, mataron a tu hermano. Y cuando él se quiere ir del pueblo, Corleone, que el apellido de Vito no es Corleone. No, ya sé, es Andolini. O sea que dice de Corleone, porque hay una ciudad hay un pueblo que se llama Corleone. Entonces ahí él se va a Estados Unidos y intenta se casa con la novia que había dejado, clásica americana. Correcto. Y ahí se involucra con la muerte del hermano Santino, que lo ametrallaron, y con la muerte de la primera esposa. Ahí se mete de lleno. Un segundito. En realidad, eso está bien eso que vos decís, pero también acá siempre hay que, digamos, narrativamente hay que ver cómo está articulado el verosímil. ¿Quién era el sucesor natural de Vito Corleone? Santino, que está muerto. ¿Quién vendría? Fredo, es un estúpido, Fredo, es frío, es un tonto. Fredo. Tom Hagen, es irlandés, no puede. Connie, es mujer, no puede. Le queda a él. O sea, de alguna manera también no es que Coppola deja todo librado al azar y a la voluntad del personaje, sino que articula dramáticamente para que eso sea coherente. Por eso esa película es brillante. De igual manera, eso no es solamente Coppola, eso está en la novela de Mario Puzo. Si la leen, que está buena para leer, es un bestseller, no esperen gran cosa, pero es interesante. Lo que te iba a decir, Salvador, es que es una cosita para que lo vean todos. El cine clásico, él dice, se transforma y se involucra. Desde el primer minuto empieza la transformación de un personaje en una narrativa clásica. De hecho, ¿qué es una película de narrativa clásica? La transformación de alguien de menos a más. O sea, alguien que es X cosa será algo infinitamente mejor. Esa es la lógica del cine clásico en general. Justamente El Padrino tendría elementos trágicos porque no sabemos, yo diría que no, y yo la vi muchas veces, no sabemos si Michael Corleone efectivamente quiere estar ahí o no. A mí me da la sensación que no quiere estar ahí. Por eso hace, cada vez que está haciendo esas, ¿cómo se llama? Eso que es increíble, esas travesías punitivas, vieron que él siempre está en la iglesia y están matando a todo, esa especie de travesías punitivas, él siempre está en otro lado y siempre está en otra, él no quiere hacer eso. Sí, Hernán, ibas a decir. Una consulta. Él está obligado. Pará, Salvador, pará. A ver, Hernán, que él se eleve, ¿quiere decir que él haga algo positivo o que ocupe otro cargo más alto del que tiene? Porque lo que yo entiendo que él hace es nada positivo, al contrario, es todo negativo, es lo que va adquiriendo. Y lo que pasa es que ahí tenés que ver la paradoja del film, digamos, que él, por el nombre del padre, termina perdiendo prácticamente su consistencia subjetiva, queda convertido en la mera pieza de un mecanismo que tiene que proteger a toda su familia. Pero bueno, justamente esa película, ¿por qué se sigue hablando si tienes casi 50 años? Porque todo el tiempo seguimos preguntándonos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque cuando algo entra en el terreno de la paradoja es cuando uno puede seguir preguntando por él. Sí. Yo quería agregar
Sí. ¿Puedo, Juan? Sí. El padre en realidad, siendo que él era abogado, el padre, su pensamiento en realidad, que ya se daba con jueces y con políticos, en realidad el padre lo que hubiera querido, creo, que él llegara a un alto cargo político o gobernador o desde donde iba a manejar de otra manera las cuestiones. Por supuesto. Creo que las circunstancias lo han llevado a que él ocupara el lugar que tuvo que ocupar en realidad. Porque cuando el padre muere y llegan los demás y le besan la mano, ¿verdad? Es como que ahí ya lo declaran, bueno, vos sos nuestro jefe realmente. Es como que ellos mismos lo elevan en jefe. Totalmente, totalmente. Después hay otras cosas que son... ¿ibas a decir algo, Salvador? Sí, que dime. La mano antes de que muera el padre. Claro, abdica antes. Ya el padre le dice, ya el padre le empieza a aconsejar cómo moverse en ese ambiente. Y después el padre muere jugando con el nieto. Sí, con una naranja. Nada que ver. Sí. Nada que ver. O sea, ya era el padrino el hijo. Sí, el tema es este. En la escena del hospital, No muere el padre. No muere, pero él ahí se transforma también. Él empieza a ocupar un determinado lugar que no tenía antes, en realidad. Me parece Miren un poco. En realidad, la transformación de él, la secuencia de transformación de él, mientras él niega todo esto, comienza, si ustedes lo ven, Coppola es un genio en esta película, vuélvanla a ver, y si no la busco ahora en este interín, él está sentado en un sillón, todos están diciendo cómo podemos matar a Solozzo, que mató a papá, están sacados, Santino quiere ir a matar, él está sentado en un sillón y hay un traveling, o sea, la cámara se acerca a él, hay un traveling así y él dice, yo voy a ir, vamos a hacer esto, vamos a ir a buscarlo, yo me voy a juntar con él. Todos se ríen y él dice, no, o sea, él es el que planifica toda la... ¿Cómo? No estaba en el sillón sentado, estaba en la cocina. No, fíjate que estaba en el sillón sentado. Esa escena que dice Juan es como si fuera un escritorio. Está sentado él así y se acerca a la cámara. Si quieren lo busco, no es tan importante igual, digamos, pero yo estoy casi convencido que es así. Se acerca a la cámara y él empieza como a decir qué es lo que van a hacer, porque todos sus hermanos, o sea, todo el contexto no era favorable o no tenía una idea oportuna para eso. En general, estas películas, la transformación de los héroes es paulatina. ¿Saben por qué? Porque si no fuera paulatina no hay película. Digamos, sería como... Sí, Teresa. No, lo que digo que es paulatina y siempre el héroe es el que representa a todos a su pesar. En general no es que desea llegar a la cima, sino que es llevado por las circunstancias o porque los demás se lo están pidiendo y con sufrimiento, no con... Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque el héroe tiene que tener una lógica altruista y no egoísta. Claro, exactamente. El héroe lo hace para él, por eso lo que es interesante en El Padrino es que él no es, por ejemplo, no sé, un policía que siempre para la moral que tiene el espectador, ¿no? Porque las películas trabajan con eso, si no es imposible, él se va a convertir en el dueño del mundo criminal de Nueva York. O sea, es un personaje en principio que sería de una moral reprobable. Es como Scarface en un punto, que es el mismo actor, ¿no? Es como Scarface. Scarface, ¿por qué nos cae bien? ¿O por qué nos empatizamos con él? Si es un narco, en principio todos con los narcos tendríamos problemas. ¿Por qué nos cae bien? Por el contexto. ¿Por qué? Porque él todo lo hace por su hermana, por su madre, que son cubanas. Fíjense cómo arranca Scarface. Él arranca hablando mal de Cuba y de lo que es comer todos los días arroz y que un niñato del Partido Comunista te esté diciendo... Entonces vos decís, sí, está bien, que sea narco en el mundo de las oportunidades americanas, digamos. Bueno. Bien, entonces, vamos a
plantear un poco. El cine clásico trabaja con esta estructura en 3 partes, digamos, que está, lo que, digamos, el nombre genérico es arquitrama. Anoten así, arquitrama. Arquitrama es un personaje, entre paréntesis pongan el héroe, porque siempre tiene esa función. En general, sí, arquitrama, cine clásico. Acá tengo todo anotado, yo, porque si no me olvido. Y las características son, se las digo rápido y después porque ya no falta tanto, son causalidad, exterioridad, final conclusivo y personaje. Sí, final conclusivo, o sea, en una película clásica, el final tiene que sancionar el relato, o sea, tiene que pasar algo que dé cuenta de todo lo que pasó. Por lo general, eso nos habla de que el cine clásico es el cine del orden. Por eso es clásico, porque lo clásico tiene que ver con el orden. Lo clásico en general tiene que ver con, yo les diría, con los griegos, si quieren. Porque en realidad a eso nos referimos. Es clásico porque es ordenado, porque tiene cierta, digamos, cierto orden y medida convencional. Si no es barroco, que sería como otra cosa. Pero lo clásico tiene que... El héroe puede morir, pero se restablece el orden en el pueblo. Exactamente. En general, yo no sé si Teresa se refería a eso, pero si no, sí. En general, el mejor héroe es el héroe muerto. Porque sobre él se puede decir de todo. El Che Guevara. Se puede decir cualquier cosa. Porque está muerto, está como en un estado de trascendencia. El héroe que está vivo, o sea, lo mejor que le puede pasar a un rockero es morir a los 27 años. Porque ya está, ya hizo lo mejor que podía hacer y está muerto. Si no es Charly García, que no puede hacer, ya está, que es como una cosa muy desdibujada, ¿se entiende? Quiero decir, en ese caso, sí, mire, te ibas a decir algo. Sí, ¿qué sería la exterioridad? La exterioridad está en contraposición a lo que sería el cine moderno y el cine contemporáneo, que son películas interiores, o sea, ya no de personajes, sino más cercano a las personas medio como nosotros, a los sujetos vivos. Digo esto, todo en una película que tiene una causa interna va a tener una representación externa. O sea, el conflicto, a ver, Michael Corleone tiene que deshacerse de su hermano. Tiene un problema interno entre que es su hermano, la familia, el nombre del padre, bueno, pero eso tiene que tener una representación exterior. El cine es imagen, entonces si no tiene representación, no hay. En cambio, el cine moderno, si ustedes ven, son esas películas de clima, de interioridad, pero ese es el cine moderno. Esto siempre hablando a grandes rasgos, ¿no? Porque por ahí hay películas que no son así, pero digamos, si ven una película de Jim Jarmusch, por ejemplo, Perdidos en el Paraíso, se van a dar cuenta de los tiempos que esa película... Bueno, chicos, con ánimo de amar, vieron que se miran, están para abajo, ella se come un arroz, o sea, eso, digamos, el cine clásico, el cine de industria o el relato clásico tiene toda exterioridad, no puede haber, o sea, tiene una noción del tiempo distinta al decir de, no sé, de lo que serían los relatos convencionales, digamos. Entonces, exterioridad es que cualquier situación interna, ya sea un personaje o entre dos personajes, eso tiene que tener una representación en imagen. Lo conozco, pero no vi nada de él. Me tengo que ver Canino, justamente, o Caninos, creo que se llama. Es una película que me recomendaron que vea, Roberto, sí, tengo que verlo. Bueno, queda menos de un minuto, así que si se corta. Entonces, trama clásica tiene estas características: causalidad, exterioridad, final conclusivo y personaje proactivo. En realidad, lo que me arma la trama, se van a dar cuenta, es el arco de transformación del personaje. Esto anótenlo. Lo que me arma una trama, en general, es el arco de transformación.
Dale, mirá, seguro que para la semana que viene veo Canino, que la tengo que ver para otra cosa, y así que sí, seguro. Sí, sí, sí. En Soul Woman está, así que si quieren, véanla. Una cosita más para terminar este concepto de el cine clásico. El cine clásico, en teoría, que responde a la tradición de los relatos, justamente, valga la redundancia, tradicionales, por eso se encuentran elementos generalmente de la tragedia o ciertos temas universales. Lo que dice Fareta con respecto a esto, él y otros también, pero Fareta fundamentalmente, es que las grandes películas, sobre todo el cine clásico, en la época de la autoconciencia. El Padrino sería para Fareta una película de la autoconciencia. Autoconciencia, para que ustedes lo entiendan, porque no se entiende, que es una película que ya tiene conciencia en sí misma de la historia del cine. La primera película que sucede, en la que sucede esto, es El Ciudadano Kane. Puede haber otras, pero es como la más conocida donde sucede esto, es El Ciudadano Kane. Porque de hecho Profundidad de Campo se usaba antes, pero el que moderniza ese procedimiento es Orson Welles, digamos. ¿Cuál es la película que querés que veamos para la semana que viene? Por ahora ninguna. No, dije porque Roberto me preguntó por un director, que hay una película que yo tengo que ver, porque no vi nada de él, y que se llama Canino, está en Soul Woman. Así que posiblemente la vea para el viernes que viene y la podemos comentar si quieren. Sí, Hernán. Una preguntita. La que dice Robert, el director es el que hace La Favorita y La Langosta, sí, ¿no? Creo que sí. Sí. ¿No? Sí, sí, hizo las dos, Langosta y La Favorita, sí, es el mismo. Está como muy en boga. Sí. Esa yo no la vi. Bueno, ¿cómo se llama la que dijiste ¿Sacrificio vos? del Ciervo? El Ciervo Sagrado, algo así. ¿El Sacrificio del Ciervo no es, Robert? Sí, del Ciervo Sagrado, me parece. Bien. Sí. Bueno, voy a ver qué tan raras, pero sí, no tengo ganas de verla porque... Mira, está bueno pensarlo. Yo no creo que algo que es clásico nos parezca raro. El David de Miguel Ángel, ¿te parece raro? No, ¿viste que no? Bueno, porque es clásico. Es así. O sea, tiene todo el canon, lo que tiene que ser una cabeza. De hecho, eso no es, o sea, eso no es raro, imposible. Habría que ver, La Favorita está en Netflix, la voy a ver. Habría que ver, en principio, cómo está articulado y cómo está montado el relato. O sea, si en los primeros 15 minutos no está presentada la diégesis en forma que uno rápidamente identifica, yo creo que estaríamos ya en el orden del cine contemporáneo o del cine moderno por lo menos. En general, el 70% de los relatos que vemos trabajan de esa manera, digamos, básicamente. Y esto, una cosita más, que tiene que ver un poco con lo que hablamos al principio de la clase, tiene que ser ordenado esto, y aparte, nunca nos olvidemos que el cine es para todo el mundo, porque es arte de masas, en su origen y en su esencia. El cine moderno es el cine elitista, que es para 4 personas que van a un cineclub. Pero el cine es arte de masas, no es que se inventa para eso, pero esa es su función, digamos, ¿no? ¿Qué les parece? Que no sé, ¿Sabés cuál vos me dijiste que la primera película fue El Ciudadano Kane, que habló sobre el cine moderno, cine. Bueno, la última, ¿sabés cuál me parece que es? La de Woody Allen, Rifkin Festival. ¿La viste? No, ¿cuál es? Es la última que sacó ahora. Sí, pero es... ¿Por qué te parece? Porque ¿Qué te parece qué? Que habla del cine dentro del cine.
No, pará. No es que habla del cine. A ver, no es una película que su tema es el cine. No, lo que yo dije, que es un concepto importante, es esto. Cualquier expresión artística, ¿no? Sea la pintura, la danza, bueno, cuando llega su momento de autoconciencia es cuando ya sabe qué busca y qué muestra. Ustedes piensen, eso pasó en la pintura, supónganse, a principios del siglo XX, con las vanguardias, por ejemplo, con Malevich y el cuadro blanco sobre blanco o negro sobre negro, no recuerdo. En ese momento la pintura toma, digamos, hace autoconciencia de sus posibilidades y ¿qué hace? Un cuadro todo negro, digamos. Eso sería un acto de vanguardia. Entonces, lo que dice Faretta y otros pensadores también es que con el Ciudadano Kane, Orson Welles ya trabaja pensando en la historia del cine. Eso es lo que hace, por ejemplo, los autores de la Nouvelle Vague, o sea, Truffaut, Godard, Alain Resnais, toda esa gente. Trabaja ya con la historia del cine, con Hitchcock atrás. Hitchcock no. Hitchcock está viendo, está buscando formas. Por eso es un director modernista. Hitchcock es un autor modernista, porque está buscando formas. Entonces, una vez que eso llega a su etapa de autoconciencia, esto es discutible, lo podemos hablar ahora si quieren. Después de eso, solo viene la decadencia. Autoconciencia y decadencia van de la mano. Es así, digamos. Entonces, esto te lo digo, Hernán, porque no es que hablan del cine, que hablan del cine como puede hablar, no sé, la película Las reglas del juego de Robert Altman, que pasa en un estudio. No, esto es que es la primera vez que un genio como Orson Welles dice, quiero ver todo el cine desde Porter, no sé, Griffith, pásenmelo todo, y ya incluyo la historia del cine, pero la incluyo no como tema, sino la incluyo como modo de representación. Por eso él, si bien es una película de industria, de alguna manera funda esta idea del que es la imagen-tiempo, cuando antes el punto en las películas, o sea, en el cine clásico, estaba montada en la imagen-movimiento. ¿Se entiende esto? Quizás yo me expresé mal. Yo lo que te quiero explicar, me pareció, de la temática de la película, hay una parte donde el personaje tiene unas referencias que hace a Godard, a Truffaut, a todos los vanguardistas, y el contrapunto de él vendría a ser el cine clásico, Ford y todo, Capra, ¿entendés? A eso yo me refería específicamente. Mira, tendría que verla, pero lo que ya te diría, sí, quiero hablar. También ahí hace referencia a Ciudadano Kane en esa película. Sí, también, sí. Miren, habría pero que es como en sus sueños, no me parece para nada, al contrario, me parece que es por un lado bastante clásica, o sea, el desarrollo de la historia. Miren, habría que ver en principio esos textos del pasado, esos elementos del pasado, cómo los introduce. Si quieren, dentro del texto que yo les mandé de Jameson, que es el giro cultural, ahí hay una interesante separación y descripción de la parodia y el pastiche, digamos. Cuando se parodia un género que está muerto, por ejemplo, si yo parodio, bueno, él pone el caso de Star Wars. Star Wars él considera que es un pastiche, porque en el 78 hacer referencia al cine de aventuras no es una parodia viva, porque la parodia tiene que poner en crisis un elemento próximo, si no, no funciona. Si yo voy a parodiar algo que tiene 60 años, entra como pastiche, digamos, no entra como parodia, porque en principio la parodia solo puede ser posible en el ámbito del modernismo, ¿se entiende? Riskin Festival de Woody Allen, ok. Entonces habría que ver cómo entra eso. Entonces, esperen que vuelvo al tema, así terminamos el concepto de arquitrama. Entonces, la arquitrama presenta un héroe o una heroína, pero en general era más bien más del orden de lo masculino, digamos, en general. Persigue la lógica de la causalidad. Eso ya lo vimos con Aristóteles, que la tragedia son
fragmentos, son segmentos, son acciones narrativas que se van causalmente una a la otra, van generando un orden y una medida, digamos. Cada una tiene que tener una consecución lógica con la otra. Tiene un final conclusivo, o sea, el final de la película no solo me va a dar la tesis, que después vamos a ver qué es eso, siempre la tesis en el final es qué propuesta, por decir de alguna manera filosófica, tiene el autor con respecto al tema que la película abordó. Por ejemplo, El Padrino habla de muchas cosas, pero hay un tema de lo que se encarga, ya sea la filosofía o, si quieren llamar ahora, los estudios culturales o la teoría crítica, que habla de la familia. Es una película que habla sobre la familia como concepto. Habla de la mafia, habla de todo eso, pero el tema que atraviesa molecularmente todos los segmentos de la película es la familia. ¿Qué nos dice El Padrino 1 sobre la familia? ¿Qué nos dice El Padrino 2 sobre la familia? ¿Qué nos dice El Padrino 3 sobre la familia? Porque las tres hablan de lo mismo, de alguna manera, como la trilogía de la familia. Entonces, siempre en el final es conclusivo porque sobre ese tema se dice algo. En general, el cine clásico lo afirma y el cine contemporáneo plantea una pregunta, en general, porque se supone que no hay verdades tan fuertes para sostener. ¿Y saben cuál es la verdad menos fuerte para sostener? Y con esto los mato y los dejo el fin de semana colisionados así. Bueno, el sujeto. En realidad lo que no hay es un sujeto. El sujeto entra como mito, no como persona moderna que conquista la naturaleza a favor de la cultura. Esa sería la lógica del cine clásico y moderno. El cine contemporáneo borra el sujeto. Vuelvan a leer o léanlo, pues seguro que no lo leyeron, el texto de Jameson que plantea esto, digamos, que lo que no es un sujeto fuerte ya. Por lo tanto, la película, el relato, no puede tener una conclusión, porque no hay quien le enuncie. ¿Se entiende? No habría quien le encarne. Sí. Sería el cine moderno el antihéroe. Lo que vamos a ver es el antihéroe. Exactamente, ponele que sí, sí. Lo que pasa es que el antihéroe tiene características medio como... El otro día estaba pensando en que había tal que era un antihéroe total. Bueno, por ejemplo, ¿vieron La vida de Brian de los Monty Python? Bueno, sí. Brian es un antihéroe. O sea, el antihéroe es el tipo que consigue cosas pero que es inconsciente de eso. Eso sería un antihéroe. Porque el héroe es totalmente consciente. De hecho, si no fuera consciente, no generaría empatía, transferencia, identificación. Tiene que ser totalmente consciente de lo que hace. Una especie de antihéroe, pero no, yo diría que no, es la saga, la segunda de Star Wars, episodio 1, 2 y 3, que vemos toda la evolución de Anakin Skywalker en ser un niño bueno, un adolescente enamorado, al mayor asesino o al mayor, no sé, fascista de todo el universo ese de Star Wars. Eso serían como las tres partes, pero también él sería como un héroe. Y aparte es un héroe muy interesante porque se conecta con el lado oscuro por amor, ¿no? Como un héroe hasta medio como un malo, digamos, romántico en un punto. Entonces, el miedo. Y el miedo, ¿cómo? El miedo lo lleva. El miedo, la pérdida, todas las debilidades que él tiene se hacen carne en él y lo vuelcan, lo transforman en otra cosa. Exactamente. Pero yo diría que es una especie de héroe. Siempre la lógica del héroe, porque ustedes piensen también que esto de dónde viene. Y bueno, habría que ir, yo las leí el año pasado, medio como una cuestión de obligación, medio, no se las recomiendo, que lean la Ilíada y la Odisea. Ahí está todo. De hecho, esta idea del héroe es básicamente su estructura modélica está en la Odisea. O sea, en el retorno de Ulises a Ítaca, ¿no? Creo que es, ¿o no? Que se encuentra con los cíclopes, que va para acá, que va para allá, que no sé, se encuentra con las sirenas, bueno, eso, el viaje, esa sería como la lógica del cine clásico, el viaje, la nave, son como todas esas figuras que el cine clásico toma y pasaron 2500 años. Entonces digo, esa sería como la lógica. Fíjense que ahí es pura exterioridad. Ulises es pura exterioridad, aunque, ¿cómo es el epíteto de
Ulises? ¿Alguno lo sabe? El epíteto es la frasecita que acompaña el nombre de cada uno de los personajes en esos dos poemas épicos. ¿Alguno se lo acuerda o no? ¿Alguien leyó la Ilíada y la Odisea o no? Es un embole, chicos, no se los recomiendo, ¿eh? ¿Vos? Sí, hace mucho tiempo. Yo lo leí. ¿Cuál leíste? ¿Cuál es el epíteto? No me acuerdo. No me acuerdo. El experto en ardides, el que era el más ingenioso, el más inteligente. Ese era. Entonces, si vuelven a leer eso, yo no se los recomiendo. Yo lo leí porque, bueno, cuarentena, imagínense. Un poco más que me leo la Biblia, me leo todo. Bueno, entonces nada, ahí uno empieza a entender que esa estructura es una estructura, miren, se los digo así, es una estructura que tiene que ver con el origen de los tiempos, porque esos dos textos que uno piensa que los escribió un tal Homero, bueno, no, medio que parece que no existía tal Homero, y si existía era un hombre que lo recordaba, pero no que lo había escrito él. Entonces, es tan perfecta esa narración porque pertenece a la tradición oral que se va transmitiendo de uno a uno y cada uno le va aportando algo. Por eso es tan perfecto. Bueno, eso perfecto, esa estructura de la Odisea es El Padrino. Es exactamente igual. Tiene la misma base. Tendremos que preguntarnos por qué, digamos. Y no, o sea, no cuestionarlo, sino preguntar por qué funciona esto. Claro, es una pregunta que les dejo si quieren para la clase que viene. Porque el Padrino no tiene un fin, no termina abierta. ¿Cuál? El Padrino. Para mí termina recontra cerrada. Él es el padrino. ¿Por qué cerrada si el sobrino toma su lugar? Es el hijo de Santiago. Vos decís la 3. No, bueno, no, la 3 termina recontra cerrada. Él se muere. Más cerrado que eso, imposible. Si el sobrino toma su lugar. No, está bien, pero no importa eso. Yo te digo el relato total. Él termina, recordando toda su vida, que fue el tipo más poderoso del mundo, termina ciego, solo, muerto con un ataque diabético o lisqueado por un perro. Si eso no es un final cerrado que te está diciendo, atención, conseguir los designios de tu familia, que podés terminar mal, desconozco que es un final cerrado, porque es Bloom, se la manda. A la hija también. Claro, va del grito de la hija, hace un flashback, Coppola, y es un genio, y va del flashback, va el viejo, que él se está sacando los anteojos así, porque en realidad está recordando, y ahí le agarra como una, no sé, supongo que será un infarto por diabetes o no sé qué, ya está ciego, como una especie de tiresia, ¿no? Como una especie de sabio ciego, y cae, y como es un genio, Coppola va y lo olisquea a un perro, como que no lo quieren ni los perros, o sea, directamente. Bueno, eso para mí, Salvador, es un final cerrado. ¿Sabés por qué creo? Y ahí mete la mano en la industria, porque la industria, ¿por qué creo que lo deja el sobrino? Primero porque el sobrino era Andy García, que era como una figura rutilante en ese momento, porque seguramente querrían hacer una Padrino 4. Entonces dijeron, ponen a Andy García, que me parece que le va a ir bien. La pifiaron. Pero bueno, no importa. No importa. Con la tercera que hicieron, que no la pifiaron. Creo que la pifiaron. La tercera es media... No, ¿saben cuál es? Una especie de continuación, una con Dania Hielo, que no sé, el último Don, que es malísima, que medio continúa como esa saga así de la mafia, pero no está buena. Bueno, entonces, yo les dejo esta pregunta para la semana que viene. ¿Por qué les parece a ustedes, si no quieren leer, obviamente que no van a leer la Odisea y eso porque es muy engorroso, si quieren lean un resumen en internet, eso está en Wikipedia, todo está... ¿Por qué les parece que esa estructura, que es exactamente la misma, sigue funcionando en el cine hoy por hoy? Si es que funciona porque le sirve a la industria, si es que funciona porque hay una estructura narrativa que se repite en todas las culturas, no sé, digamos, que lo piensen y nada, y lo comentamos. ¿Está bien? ¿Sí? Es mitología. Es mitología. Sí, bueno, pueden pensar por qué es mitología, por qué se sigue sosteniendo, el cine trabaja con los mitos, por qué función tiene el mito en la contemporaneidad,
De hecho, yo les diría, vean Diarios de Motocicletas, que es la del Che Guevara joven, es lo mismo. Siempre es un viaje en un lugar desconocido. La pregunta es ¿por qué funciona? No cómo es, eso yo ya lo sé, yo lo sé. ¿Por qué sigue funcionando en nosotros? Nada. Porque es el eterno retorno, Juan, qué fácil. Vivimos Pero como dicen. no me digas es fácil, no me digas es fácil, porque se está, No, la perdón, gente se está fácil no digo que preguntando. sea. No. Perdón, No, ya sé. Pero digo, pensemos por qué. Y Porque, si digamos, todo es un viaje, imagínate nosotros en pandemia, si todo es un viaje. Bueno, pero está bien, está bien, y yo te repregunto, pero ¿por qué los viajes son interesantes? Digo, hubo un montón de estructuras narrativas, o sea, miren, al decir de Nietzsche, la tragedia griega fue un exitazo en el momento que fue, en el siglo V antes de Cristo, y fue un género que se agotó, que murió. Cada tanto se hace Edipo, que hace 2 años fui a ver el Edipo de Cristina Banegas, que era para suicidarse, para arrancarse los ojos uno directamente. Bueno, pero se hace poco. No hay un cine de la tragedia, digamos. Es un género que duró un siglo o 2, pero duró eso. Bueno, ¿por qué la estructura narrativa de la épica, de la literatura épica, de los poemas épicos, todavía se siguen usando hoy? ¿Por qué la lógica del héroe, que es algo que debería estar exterminado por el mundo en el que vivimos, todavía se mantiene? Nada, para que lo pensemos. Anótenla y el viernes que viene, porque esa respuesta nos va a llevar inevitablemente a lo que sería la lógica de la mini trama, que es el cine moderno, y de la antitrama, que sería el cine contemporáneo experimental, que es un tipo de cine también que vamos a hablar las clases que vienen. Por la gran ¿Está narración bien? tiene mucha narración. ¿Qué? La Odisea. Por supuesto. Pero yo entiendo, pero decís, tiene mucha narración. Y yo te digo, sí, pero hay un montón de cosas que tienen mucha narración. No sé, Madame Bovary tiene mucha narración. Y ese tipo de novelas ya no se usan más. Digo, no sé, vayan a ver lo que son en las librerías, son así las novelas, porque ya, en todo caso, uno me podría decir, chau, Tere, nos vemos. Uno me podría decir, bueno, ahora toda esa narrativa pasó a las series de Netflix o de Amazon, que puede ser, pero el tema es no solamente, digamos, cuantitativamente, sino porque se sostiene la estructura. A ver, yo quiero que entiendan esto. ¿Entienden que es una estructura narrativa que tiene 2500 años o más y se mantiene? No hay ni formas de gobierno que se hayan mantenido tanto, ni lógicas entre los géneros que se hayan mantenido tanto, ni lógicas económicas que, no sé, o sea, la esclavitud duró un tiempo, la monarquía un tiempo, duraron un tiempo esas cosas. Bueno, ¿esto por qué sigue siendo así? Nada, quizás no lleguemos a una respuesta, pero traten de pensarlo, así podemos contrastadamente pensar cómo son las narrativas del cine moderno, porque ¿qué nos pasa cuando vemos una película, por ejemplo, no sé, de cine moderno europea? Decimos, qué lento esto, que me dio un embole. Bueno, es muy lenta. Bueno, y Mirta Legrand, claro, bueno, y Mirta, yo creo que acá la que creó la estructura del héroe es Mirta. Es Mirta, es ella. Ella tiene la clave. Bueno, ahí está cabeza a cabeza con la reina de Inglaterra. Yo creo que es el combate final. Hay que hacerlo ya, porque es el combate final entre ellas dos. Bueno, entonces, les pido, si quieren, a ver, déjenme pensar si tengo algún texto de esto. La verdad que creo que no, en PDF, pero por ahí, que piensen un poco en estas películas qué sé yo, Matrix, esas películas, ¿por qué todavía es una estructura exitosa, digamos? ¿Por qué se sigue sosteniendo? Porque creo que es importante para pensar el cine, pensar porque esa estructura es prácticamente, a ver, pensémoslo así. A esas estructuras narrativas se les pone mucho dinero encima, no es joda. El capitalismo no le pone dinero encima a cualquier cosa. Bueno, ¿por qué se la ponen a eso? Cruella es más o menos una especie de heroína, lo que pasa es que es una heroína del mal, pero es una heroína que tiene los mismos pasos de el camino del héroe. Lo que pasa que es
una mujer y sería cine posmoderno en el sentido de que Cruella de Vil es la mala de La noche de las narices frías y acá está presentada como protagonista, pero la estructura narrativa es la misma. Nada, bueno, el viernes que viene compartimos lo que se les haya ocurrido. ¿Está bien? Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao. Chao, Juan, gracias. Chao. A todos.